Buenas tardes, buenos días, según de cuándo están mirando o escuchando este capítulo. Estamos con una nueva charla de la secta Zagánica. Esta vez estamos con Adrian Schiavini. Bienvenido, Adrian. Gracias. Adrian es biólogo y, bueno, integrante de varios comitados de promoción y de investigación científica. Ahora nos va a contar más en el detalle. Hablamos, de hecho, de él y de su trabajo un poco en la charla que hicimos con Micaela, que ahora que aprendí les voy a dejar acá arriba. Y nada, antes de empezar, siempre agarrar un otro segundito pidiéndole, por favor, si se pueden suscribir o poner me gusta o eso. Me molesta preguntarlo, pero otra vez quiero explicar de que pienso que el algoritmo de YouTube y de Spotify tiendan a no promocionar este canal por el nombre que tiene y piensan que esté promoviendo algún tipo de secta o de satanismo. Y bueno, y no es el caso, sino todo el contrario. Así que bueno, antes de hacer un restyling del canal, quiero intentar a ver si logramos hacer cambiar la opinión del algoritmo con la cantidad de visualizaciones. Muy bien, Adrián, bienvenido. Eh, Como todos los invitados, me gustaría eso, hablarnos un poco de ti, cuál es tu trayectoria dentro del mundo de la ciencia y, bueno, cómo llegaste donde estás ahora. Bueno, yo tengo 61 años, soy biólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires y en el año 84 quería irme de Buenos Aires. Y la primera oportunidad que pintó fue venir a Ushuaia a trabajar haciendo una tesis doctoral con una beca del CONICET, de nuestro Consejo de Investigaciones Científicas. Y esta beca lo que hacía era analizar el modo de vida de los aborígenes de aquí, de los pueblos originarios, de los cuales sabíamos cosas por sus evidencias materiales, por los restos. Y en esencia, lo que hice yo fue estudiar una parte de lo que ellos consumían a partir de huesos de lobo marino recuperados en los yacimientos arqueológicos. Si alguien quiere estudiar cómo vivíamos nosotros dentro de 50.000 años y excava los basurales de las ciudades, encontrará muchísima información acerca de qué consumíamos, qué descartábamos, qué materiales usábamos, en fin, se aprende muchísimo de la basura. Bueno, yo lo que me encargué es de analizar la relación entre los canoeros y los lobos marinos como una relación predador-presa en términos de la biología, ¿no? A partir de estos huesos de lobo podíamos recuperar edad, sexo, época de muerte. Entonces uno puede conocer mucho acerca de cómo era la relación de su cazador con su presa. Bueno, una vez que me doctoré, me dediqué a ser biólogo, dejé de trabajar con los arqueólogos y comencé a trabajar originalmente con mamíferos marinos, después me puse a trabajar con aves marinas, que era un modelo de trabajo mucho más sencillo en términos logísticos y demás. Trabajar con mamíferos tiene sus desafíos importantes, sobre todo aquí al sur extremo. No es el Caribe donde uno nada entre los delfines, sino que es una cosa completamente distinta, ¿no? Y más adelante, ya en mi desarrollo profesional, me comencé a interesar por las especies exóticas invasoras, que son especies que no son originarias de un lugar y que una vez que llegan a un sitio, por diversos mecanismos ecológicos, se transforman en mucho más numerosas de lo que deberían ser naturalmente en sus lugares de origen y terminan produciendo daños, ya sea a la diversidad biológica, a la producción animal tradicional, ovejas, vacas, cabras, a la salud, porque estas especies pueden ser vectores de enfermedades, y en última instancia a los modos de vida, a la cultura de las comunidades donde terminan impactando, ¿no? Y así en ese transcurrir me interesé por la temática del castor, una especie exótica introducida en Tierra del Fuego en el año 1946, y trabajé junto al gobierno de Argentina y Chile para tratar de diseñar un plan de erradicación, que significa dejar sin ningún castor la Tierra del Fuego y las tierras circundantes, con el objetivo principal de que se recuperen los ambientes afectados por el castor y de evitar que se expanda por el continente. Y más recientemente, esto ya hace 10 años, comencé a interesarme por la problemática del perro asilvestrado. Yo ya lo veía como un problema que iba a ser creciente
y de hecho se ha transformado en un problema gravísimo para la Tierra del Fuego. Hoy prácticamente creo que es el mayor impacto ambiental que está sufriendo la diversidad biológica y los modos de vida de las comunidades rurales en la Tierra del Fuego, ¿no? Entonces me metí en ese problema y es en lo que me encuentro trabajando hoy en día, fundamentalmente en la cuestión de perros silvestrados. Eso sería una breve narrativa, ¿no? Un breve resumen. Bueno, sí, un poco de los castores nos había hablado Micaela en la charla que hicimos con ella. Y, y bueno, contamos un poco más, ¿cómo es la situación ahora? Como hay por la cuestión de los castores, después vamos a los perros. Pero se hicieron algunos pasos adelante, ¿hay algún plan? ¿O cuál es la situación actual? Mira, el año 2008 Argentina y Chile firman un acuerdo binacional que dice tenemos que evitar que el castor se expanda hacia el continente, porque ya está en el continente, solo que hasta ahora parece que le va menos bien que acá en Tierra del Fuego, ¿no? Pero Argentina y Chile dijeron, bueno, vamos a intentar erradicar el castor para evitar fundamentalmente que se expanda al norte y para permitir la recuperación de los ambientes de bosque y los ambientes ribereños en general que el castor ha afectado. El castor tiene un modo de vida, es un verdadero ingeniero de ecosistemas, como se lo llama, y el castor fabrica unos embalses cortando árboles y arbustos para eso. Fabrica embalses dentro de los cuales fabrica su madriguera. Entonces, él está protegido como un castillo medieval que tiene una fosa de agua alrededor. Ese cuerpo de agua permite que el castor tenga su madriguera en el centro o casi cerca de la orilla, y ahí los predadores les cuesta Lo llegar. checan. Eso es muy útil en su hábitat de origen, donde tiene diversos predadores que lo pueden atacar, como osos, lobos, linces y demás, ¿no? Acá en Tierra del Fuego, cuando se introduce al castor en el 46, con una idea de desarrollar las economías regionales, impulsando una industria del cuero y la carne, el castor quedó solo prácticamente durante 30 años. Se introdujeron 20 animales desde Canadá, vinieron en un hidroavión, los liberaron en el lago Fañano, que está prácticamente en el centro de la isla, y nadie les dio pelota, por así decirlo. Entonces el castor, una vez liberado, encontró que no había predadores, o sea, no había nadie que lo controlara, había muchísima comida, no había competidores porque no había otros herbívoros, y no había población, porque prácticamente el ámbito rural de Tierra del Fuego en ese momento estaba muy escasamente habitado. Entonces, si vos sumás tres mecanismos ecológicos conocidos para la introducción de especies exóticas, como se llama la liberación de predadores, o sea, vos no estás más contenido como en tu rango original por alguien que te come, sino que no hay nadie que te come. Claro. Otro mecanismo es la ausencia de competencia. Vos querés comer vegetación y no hay nadie que consuma vegetación, entonces la tenés toda para vos, ¿no? Y encima no hay gente que te case, porque el objetivo era generar una industria de caza, no había cazadores. Con ese combo de tres ingredientes, el castor explotó demográficamente y ocupó prácticamente toda la isla de Tierra del Fuego en unos 40, 50 años, ¿no? O sea Y que, comenzó a aparecer en el continente. Sí. perdón, en el plan original tendrían que ser los humanos que cazaban el castor. O sea, ¿se sabía que el castor no tenía predadores naturales a la época? O, bueno, no sé Sí, se si. sabía, por supuesto. Pasa que estas cosas, al menos en ese momento, estamos hablando del año 46, Tierra del Fuego era una gobernación, no tenía el rango de provincia. Es más, era una gobernación marítima, donde la Marina tenía una injerencia importante. Entonces las decisiones las tomaba un almirante en un escritorio en Buenos Aires diciendo, acá hay bosques, hay montañas, ¿cómo puede ser que no haya castor en Tierra del Fuego? Llevemos castores. Y eso en ese momento debe haber sonado como una idea maravillosa para fomentar una industria de cuero y carne, sobre todo de cuero, que en ese momento se utilizaba, Claro, sin ningún tipo de análisis ambiental ni de los riesgos ambientales que podría tener una especie introducida en un hábitat donde no hay ni predadores ni competidores, ni un análisis de las enfermedades que puede traer esa especie. Bueno, hoy en día se hace de otra manera, por suerte, a pesar de que no es que el escenario en que estemos hoy sea maravilloso ni paradisíaco, pero hemos avanzado muchísimo en términos de introducción de especies, donde hay organismos que miran muy bien esa especie que se introduce, de dónde viene, si de donde se la ha introducido en otros lugares se transformó en exótica, si se escapó,
si se escapa convierte en exótica, y si se convierte en exótica produce daño, entonces hay un análisis de riesgo mucho más riguroso hoy en día. Pero en esa época no, dale, se hubo una idea, se le ocurrió, alguien consiguió la guita para traer 20 castores de Canadá en un hidroavión y listo. Y Claro. acá tenemos el despelote que tenemos ahora, ¿no? O Y bueno, sea, en el mundo creo que no había una grande atención para esta no, en la para época. nada, para nada. A todo era desarrollo. Y con eso se han cometido terribles errores a lo largo de la historia del ser humano y sobre todo de la expansión del europeo, porque esto está mediado fundamentalmente por la expansión y colonización de los europeos. O sea, quienes han llevado conejos a prácticamente todo el mundo, quienes han llevado animales exóticos, quienes han llevado castor acá, bueno, han sido los europeos en última instancia. Bueno, y ahora no sé, ¿los perros también los llevaron los europeos en América? Bueno, el perro es un componente que ya venía con el hombre hace decenas de miles de años, ¿no? Estamos hablando de más de 5.000 años, más de 10.000 años de relación del ser humano con estos lobos que se convirtieron en comensales del ser humano. Entonces ya los europeos que llegaron aquí vinieron con sus perros, obviamente. Estamos hablando de 1492, el primer europeo que pisó Latinoamérica. Eh, y también hay registros, pasa que es menos claro, la presencia de perros en los registros arqueológicos, eh, no está claro desde qué año hay perros aquí, por lo menos en Tierra del Fuego, ¿no? Darwin cuando pasa en 1800, a mediados del siglo XIX, él describe la presencia del perro fueguino, que él lo describe como una especie de fox terrier, para ponernos en las razas que conocemos hoy en día, ¿no? De hecho, en el libro del viaje de Darwin hay un dibujo de un canoero al lado de un perro, y es como una especie de terrier flaco. Eh, pero ya cuando el europeo se trasladó, se dispersó por Argentina, por Chile, por Uruguay, por Brasil, ya venía con sus perros. Entonces es difícil encontrar la huella, si hay una huella anterior, ¿no? Y bueno, eso es interesante, eso, llegando un poco a los perros, entonces, ya que estamos hablando de esto, no sé, aparte, quizás puede ser interesante para los que escuchan hacer un poco una pequeña historia de cómo nació el perro, cómo la cuestión de la domesticación, no sé si ahí podés contarnos un Bueno, poco. el perro hoy, el consenso es que en algún momento de los primeros seres humanos que vivían en sus campamentos, y por supuesto éramos cazadores, recolectores, quizás más recolectores que cazadores, pero en esa transición de ser recolector de frutas y pasar a cazar con el desarrollo de herramientas y demás, compartíamos el hábitat con otras especies que nos atacaban a nosotros, ¿no? Entonces, el, el hombre se dio cuenta progresivamente que había algún lobo que se arrimaba al campamento y comía las sobras de la comida nuestra, ¿eh? Como que nosotros vamos comiendo en la mesa y le revoleamos los huesos del asado a nuestro perro, ¿no? Claro. El perro empezó a entender que si estaba cerca de estos animales bípedos, iba a conseguir alimento gratis. Y el hombre progresivamente entendió que este animal que se acercaba a comer, que era un lobo, o sea, del cual tenía que cuidarme, en algún momento también me avisaba de la llegada de otros predadores, ¿no? Entonces comenzó a haber una relación mutualmente beneficiosa, mutualista, donde yo le daba de comer y el bicho me avisaba. En algún momento el hombre habrá llegado a tomar cachorros de lobo y empezar a amansarlos, que no es lo mismo que domesticar, ¿no? Yo puedo amansar un animal silvestre, puedo hacer que no me ataque, puedo acercarme de a poco y darle comida, puedo lograr que el animal no huya, ¿no? Que es la primera reacción, establecer distancia, o no me ataque, ¿no? O las dos cosas. Entonces, ese ha sido el primer atisbo de domesticación, pasa por lograr un amansamiento, que vos logres
convivir con este animal silvestre y que puedas predecir que en la mitad de la noche no te va a tirar encima y te va a matar, sino que va a quedarse con vos, a la mañana siguiente va a seguir ahí y va a seguir estableciendo una relación. Y obviamente, en algún momento, el ser humano empezó a cuidar a los cachorros que producían estas camadas de lobos y a ir generando una selección artificial donde el hombre progresivamente se fue quedando con los animales más mansos, ¿no? Menos agresivos, y al mismo tiempo el hombre va seleccionando con qué individuo se queda. Eso se llama selección posigótica. O sea, yo me quedo con las crías que me sirven para el más diverso propósito. En principio lo importante era que no atacaran, que no se comieran a tu hijo, cosas por el estilo. Después ya el hombre entendió que podía entrenarlo, que podía hacerle obedecer y que ya entonces me podía acompañar en excursiones de cacerías y podía servirme para rodear una presa, para acorralarla en un lugar. Entonces ya comenzó a ser un aliado en la cacería. Y así se fue dando un proceso lentísimo. Yo lo estoy contando en palabras muy breves, pero estoy hablando de miles de años de proceso de selección de las crías que más sirven a mi propósito. Y ese es el primer origen de los perros originales, que han sido los perros cazadores. Después el hombre se dio cuenta que podía entrenar perros para que le cuiden a su ganado. Una vez que el hombre, en vez de cazar a los animales, a los grandes herbívoros, se dio cuenta que podía también domesticar a estos herbívoros grandes y transformarlos en animales que vivían con él, que es la domesticación de la vaca, de las ovejas, de los caballos. El hombre se dio cuenta que yo podía entrenar al perro para que me cuide a estos animales que me sirven a mí del ataque de los predadores. De ahí nacieron los perros protectores de ganado, que son, hoy en día son los perros de trabajo más numerosos del planeta, pero no lo sabemos eso. Eh, y así fue derivando en perros cuyo origen principal era tener alguna función específica. Las razas que conocemos hoy de perros, las que vemos normalmente, las que podemos comprar en cualquier lugar que venda cachorros, son derivados de los últimos 200 años. Es un invento muy reciente del hombre y tienen en muchos casos origen estético. Derivan de especies, perdón, de razas eh, eh, originadas con una función específica, pero han sido mejoradas sobre todo por una función estética, ¿no? Sí, es increíble. Ahí, eso, justo como decía, vos lo contaste rápidamente, pero es increíble pensar, ¿no? La evolución eh, de un lobo grande ahí, salvaje, que uno se puede imaginar al cachorro que cualquiera quizás tiene en su casa, un peludito, barbilla. Eh, En bueno, y verdad, la... el perro es un lobo, lobo deconstruido. Sí, En esa deconstrucción o sea, hemos descartado de su genética un montón de cosas que no nos sirven, que son sirven un perro me ataque y me coma, ¿no? No es adaptativo para el ser humano. Pero a pesar del proceso de domesticación, persisten en el perro algunos paquetitos genéticos que generan comportamientos que a primera vista le habrán servido cuando era un lobo, pero hoy son completamente inútiles. ¿Por qué un perro corre en auto en las ciudades? y sí, porque es un animal grande que se mueve, quizás. Se mueve. Bueno, eso le quedó, le quedó. Claro. No tuvo ninguna presión para no hacerlo, y entonces le quedó como comportamiento exótico, digamos, para decirlo desde el punto de vista del perro, ¿no? Bueno, nos pasa a nosotros humanos también, ¿no? Que estamos caminando de noche, escuchamos un ruido y nos damos la vuelta, aunque sabemos ya que es el viento o un ramito que cae, pero Claro. el instinto es más fuerte. Bueno, y entonces estos perros, ¿cuál es ahora justamente vos te estás ocupando de la problemática de perros que de la ciudad se van al campo y forman jaurías? ¿Cómo, bueno, primero, cómo es este proceso y cuáles son los riesgos y los daños que provocan al ambiente? Y también me gustaría saber, ¿hay, hay como, o sea, las jaurías son mixtas de todo tipo de perro, todo tipo de tamaño, o tienden a tener como hay tipos de perro que tienden más a ir formando estas jaurías? Mira, el origen de los perros asilvestrados, básicamente, o sea, en su mayor parte, es de las ciudades, ¿no? El ser humano, hoy en día,
comparte con el perro el hábitat de la ciudad. Y lo compartimos de una manera errónea, irresponsable. Para la gente es muy normal que el perro esté suelto, que ande por la calle, que parte del día o todo el día le abro la puerta, que salga a la calle y que haga todo lo que tiene que hacer un perro durante el día, ¿no? Que esto es comer basura, atacar a otros perros, atacar aves, eh, hacer caca y Excavar, pis en la vereda, atacar a otras personas, poder ser atropellado. Todo eso es normal para hacer nosotros. pozos. Hacer pozos. Entonces nos vamos a trabajar, dejamos el perro suelto, volvemos y nos está esperando en la puerta de nuestra casa. ¿Sí? Qué bueno que es Bobby, me está esperando, no se movió de acá. Mentira, ese perro estuvo toda la mañana haciendo un circuito de tropelías que hace cualquier perro, porque sabe que vos vas a volver a una determinada. El perro sabe medir el horario. Entonces, listo, está por llegar mi dueño, mi tenedor, me vuelvo. Entonces nosotros pensamos inocentemente que el perro no hace nada durante todo el día y la verdad que hace muchas cosas. Entonces, en este marco de tenencia irresponsable, en las ciudades vos tenés perros de la periferia de las ciudades que en algún momento dicen, a ver, ¿qué hay más allá de la ciudad? ¿Qué hay? ¿Qué es ese campo que está allá lejos? Y se van. Y se van. Y de golpe se encuentran con que pueden comerse una butarda, un pájaro, un nido. Y dicen, ah, bien interesante, esta comida no la tenía hasta hoy. O pueden ver que hay una oveja y dicen, oh, ¿y esto? Vamos a correrlo. Ah, mira, corre, corre como los autos, vamos a correrlo. Es como un auto pero con lana, vamos a correrlo. Entonces corro la oveja. Y en ese transitar, puede ser que al final del día diga, bueno, yo estoy cansado, me vuelvo a mi ciudad porque sé que va a estar la gente de mi casa de referencia, que me va a dar comida, me va a abrir la puerta, me va a dejar entrar y me va a dejar dormir al lado de la estufa. Acá en Tierra del Fuego por lo menos, ¿no? Entonces ese proceso comienza con los perros que hacen visitas ocasionales al ámbito extraurbano, periurbano. Hasta que un día algún perro empieza a decir, ah, ¿y qué hay más allá? Y va más allá y ya después no vuelve. Y otros más no vuelven y otros más se van y se van yendo cada vez más perros y esos perros se van a juntar en una manada, una jauría. Ese es el origen principal. Después tenés gente que aquí adopta perros como si fueran juguetes, porque los hijos insisten, más, sí, te traigo un cachorro, y resulta que después el cachorro, que era un caniche, se convierte en un ovejero, con forma de caniche, pero ovejero de tamaño final, entonces ya no lo puedo tener en el departamento, y ya qué cuerno hago, bueno, voy y lo tiro en el campo, así sobrevive como puede. Y ahí ese perro ya ahorró todo el trabajo de desplazarse de la ciudad a 100 kilómetros de la ciudad y lo tira en el medio del campo. Y después también tenés un fenómeno más reciente, y quizás no tanto, que tenés en el ámbito rural la existencia de establecimientos que no son rurales, no son estancias que producen ganado. Tenés aserraderos, tenés barrios privados, y en esos lugares hay perros, y hay perros que son tenidos de mala manera. En un aserradero están sueltos, en una cruz de campo el dueño va el fin de semana, le hace tap tap en la cabeza, se va el domingo a la noche y lo deja suelto porque ¿qué va a hacer? No lo va a dejar atado de lunes a sábado. Entonces todos esos perros que forman parte de los animales que pueden ir hacia el campo y producir lo que producen. Pero lamentablemente en los últimos, entonces uno podría pensar que el perro asilvestrado es como una población de perros urbanos, en verdad, que hace visitas al ámbito rural. Pero lo que pasó en los últimos años es que hemos encontrado cada vez más presencia de cachorros nacidos en silvestría, Ajá. ¿no? Esos cachorros nacieron, no tuvieron contacto con el ser humano, no lo tienen, entonces no saben qué es el ser humano. Para un perro doméstico, el intervalo entre que nace y los primeros 8 meses es fundamental para que el animal socialice con su entorno. ¿Qué quiero decir? Sabe que, por ejemplo, sus congéneres no se muerden, va a aprender a que no puedo morder a mamá o a mi hermano porque quiero, porque me devuelve un tarascón o un ataque. Entonces ahí administro mis fuerzas, me ponen en caja, y cuando el perro es criado con un ser humano, el perro entiende que el hombre no es una amenaza, por un lado, ¿no? Que al contrario provee muchas cosas, y que por otro lado tampoco el ser humano es un juguete, yo no lo puedo morder alegremente, ¿no? Porque el ser humano va a reaccionar.
Entonces, en ese proceso de socialización, el perro aprende a no tener miedo, a entender lo que es el mundo que lo rodea, a distinguir amenazas de cosas que no lo van a amenazar, y eso en silvestría no ocurre, porque el perro nace y no sabe qué es el hombre. Tiene toda la genética de un perro doméstico, pero no sabe lo que es el hombre, porque no lo aprendió en un momento crítico de su vida. Entonces, ese es el problema principal que tenemos hoy en día. Hay muchísimo nacimiento en el campo, ¿no? Claro. Y eso, estos cachorros asilvestrados, decimos, son más peligrosos, entonces como son más agresivos con los humanos, entiendo. Están equipados igualmente que los perros que acabaron de salir de la ciudad, o sea, no son ni mejores ni peores esos temas, porque recordemos que la domesticación no es un proceso que se revierte Ah, claro. en pocas generaciones. Hay un mito de que el perro asilvestrado se convierte en lobo, o sea, es como que el perro revierte al lobo. No, no, no. La domesticación es un proceso de miles de años, no se vuelve atrás en pocas generaciones. Lo que pasa es que este perro, que puede estar bien equipado con todo su equipamiento físico, no sabe qué es esa cosa que es el ser humano. Por lo tanto, si se enfrenta con un ser humano, va a tener miedo. Y la consecuencia del miedo, ¿qué es? O huida o ataque para defenderme, Claro. ¿no? Y tampoco sabe que las ovejas no se comen, como en el caso de Tierra del Fuego. Las ovejas son cosas que se mueven y se atacan, son juguetes para Es parte divertirse. tan ricas. Algunas se comen, pero Al los ataca más ataques por jugar. es claro el ataque que se produce por los perros silvestrados. En una noche, un grupo de dos, tres, cuatro perros silvestrados puede atacar y matar 50 ovejas. Y eso no es para comer. Eso es derivado del ataque en sí mismo, ya que generalmente los perros muerden el ano, que es una zona débil del animal, o el animal corre y se cansa y queda tirado, o sea, queda tan cansado que queda tirado y se muere de estrés, o puede caer en un arroyo y morir empantanado en una laguna. Entonces, cuando la oveja se echa y deja de correr, ya deja de ser divertida para el perro. Entonces, vamos a buscar otra cosa que corre. Allá hay otra que corre, vamos a correrla. Y así van acosando, atacando y matando hasta 50 ovejas en una noche. Ah, Entonces, y eso no es para comer. Por supuesto, el perro va a comer alguna más adelante, ¿no? Pero no en ese momento. sí, sí, El sí. perro también hay que entender que en su proceso de selección humana se transformó en un carroñero más que en un predador, ¿no? Claro. Los perros son verdaderos carroñeros, o sea, y en ese proceso de comer carroña, de alguna manera estos ataques masivos generan un basural de ovejas para venir más tarde a buscar comida. O sea, yo hago esto, qué sé yo, dejo todo este tendal de bichos muertos y bueno, me voy. Yo dentro de 2 días tengo hambre y digo, ya, yo dejé allá un poco de comida, voy y la busco. Si los caranchos y los chimangos dejaron algo, bueno, tendrán algo, y si no, nada. Entonces es Claro, un proceso que no es depredación, es realmente, lo podemos asimilar a una patota, a ataque de una patota que por diversión y por no sabemos por qué, vamos y atacamos y después nos vamos. ahí va. Claro, porque efectivamente como desde que están con nosotros, efectivamente no, la caza era más como, no cazaban autónomamente, o sea, hacían probablemente, imagino, alguna maniobra, decimos juntos, que le enseñábamos para acercarnos, asustar a alguna preda y eso, pero por lo que tengo entendido, sí, se comían lo que sobraba, los excrementos humanos también, tengo entendido que la razón por Sí. la cual todavía el día de hoy se vas al parque y lo descuidas un segundo. Eh, bueno, una cosa que había leído es que los perros también, a lo largo de este proceso de domesticación, no sé el término técnico cuál sea, pero como que a nivel de estructura del cerebro también se modificó como para que no generara el estrés que normalmente se genera en muchos otros animales en la presencia del ser humano. ¿Es correcto eso o es una... Eso es parte del proceso de selección artificial que te venía diciendo. Eh, yo me quedo con los animales más dóciles, menos reactivos, que no me van a atacar, que no van a generar represalias conmigo. Eso es un proceso muy lento, que coincida justamente con esto que mencionás del cerebro. Por supuesto que eso es así. Hay un experimento muy famoso de un ruso, ahora no me acuerdo el nombre. Ah, sí, En la la década del voy a... 60 crió zorros de Siberia. Él puso a criar camadas de zorros de Siberia durante varios años.
y él vio que en poquísimos años, en poquísimas generaciones, ¿no? Comenzaron a aparecer en las tercera, cuarta generaciones rasgos que uno asocia con la domesticación de animales hoy en día, como la Beliaev. aparición del pelo rizado, la cola enrollada, las orejas caídas, que vos lo ves en un perro, ves un lobo, ves un perro, sí, ¿qué le pasa? Que las orejas están caídas. Todos esos rasgos están asociados a los procesos de domesticación y evidentemente eh, él no logró domesticar a los zorros, pero él vio que en pocos años, si todos esos genes recesivos que terminan apareciendo. Y de alguna manera en el proceso de domesticación del perro también ha ocurrido, ¿no? Sí, los zorros de Beliaev. Me fui a buscar. Sí. Y no porque lo sabía, lo busqué. Y sí, eso es. Bueno, es increíble. ¿Y cuáles son entonces las estrategias que se pueden adoptar para resolver un poco este problema y el problema de los castores para volver también? En general, ¿cuáles son las estrategias que se utilizan para enfrentar este tipo de invasión de especies? Sí. Mira, las estrategias para atacar una especie exótica invasora dependen de la especie, por un lado, y del lugar en el que estés actuando y de lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, si yo quiero evitar simplemente el daño eh, sobre un árbol en el particular, en el caso de un castor, bueno, puedo alambrar el árbol. El castor no va a comer el alambre. Obviamente no funciona eso con el castor porque va a buscar otro árbol. Esa es la estrategia más suave, digamos. Después tenés diversas herramientas, como puede ser construir cerco para que un animal no ingrese en un lugar, eh, pero, a ver, en el caso particular del castor, lo que se ha decidido entre Argentina y Chile es erradicarlo, y eso significa sacar los animales del lugar. Y la manera para lo cual hay que hacerlo, hoy en día, la única manera es una manera cruenta, es una manera que incluye matar al animal. Hay gente que se opone diciendo que habría que agarrar a todos los castores y llevarlos a Canadá de vuelta. Eso es ilusorio, porque primero uno debería ser capaz de capturar a todos los castores que hay sueltos en Tierra del Fuego y alrededores, que es del Y orden de los ponerlos 100.000. todos en un lugar esperando de haberlos 100.000, agarrado todos. agarrarlos todos, ponerlos en un lugar adecuado, transportarlos de manera adecuada, que lleguen vivos en una cantidad adecuada, porque se van a morir en el camino, eso hay que tenerlo en cuenta, por el estrés, por diversos motivos, y que cuando lleguen al lugar, Canadá, que sería el lugar donde uno los llevaría, porque vinieron de Canadá, vinieron de Manitoba, Canadá nos diga, sí, cómo no, acá estos castores, vengan, pasen por acá. No, eso es imposible, por una cuestión sanitaria, y Canadá tiene castores, entonces ese tipo de soluciones son ilusorias. Entonces no queda otra, lamentablemente, con la tecnología actual, que proceder al control letal. También se dice, bueno, esterilícenlos. Entonces, bueno, está bien, es una buena manera no letal esterilizar a los individuos, pero si uno esteriliza, tiene que ser capaz de esterilizar a todos, ¿no? Tendría que ser capaz de esterilizar a todos los individuos, y además, aunque los esterilizara a todos, tengo que convivir con el daño que produce el animal durante X cantidad de años. Pero lo más importante es ser capaz de esterilizar a todos, porque si dejo 3, 4, 10 otra vez sin esterilizar, esos van a ser el núcleo de una nueva población y voy a volver a tener el lío que tengo ahora. Claro. Entonces, si te pones en una empresa de erradicación, tenés que llegar a individuo cero. Y lo que se hace con castores son trampas, usar trampas de golpe que se llaman, que son unos bastidores muy fuertes que hacen colapsar el abdomen y producen la muerte en muy poco tiempo. Esa es la manera más utilizada en todo el mundo, ¿no? Y en el caso de los perros, los productores han utilizado muchísimas herramientas. La primera reacción del productor es salir a cazar perros con armas, pero eso es terriblemente trabajoso, requiere buscar. Vos encontrás a un perro después de una semana de buscarlo, le tiraste y fallaste, olvidate de ver a ese perro por un buen tiempo, porque no lo agarras más. Después se han probado trampas, como las trampas de pie clásicas que se usan para cazar cánidos, pero también requieren mucho tiempo de revisión. Se ha probado cercos eléctricos, los boyeros que se usan en ganadería, han funcionado más o menos. Bueno, para hacerlo breve, la herramienta que hoy mejor parece funcionar
es el uso de lo que se llama perros protectores de ganado, que es una raza de perros cuyo origen está en Europa Central, en las montañas de Europa, y que se usó durante muchos años, se usa para proteger pequeñas majadas. Esta imagen del abuelo de Heidi que veíamos saliendo Mm, del galpón con las ovejitas, bueno, el perro protector cuida a las majadas chicas de ataques de lobos, de osos, de linces, de otro y perro. eso funcionó mucho en Europa. Existía la duda acerca de si funcionaría en estos sistemas de cría extensivos, donde vos tenés 3.000 ovejas repartidas en 6.000 hectáreas, ¿no? No, no se sabía si podía funcionar, pero está funcionando. La verdad que hoy la mejor herramienta que hay son estos perros que se crían con ovejas, entonces viven todo el tiempo con ovejas, son felices con las ovejas y se encargan de cuidarlas de cualquier intrusión externa, ¿no? Claro. Sí, que generan como con la oveja un vínculo como con la familia, podemos decir. Claro, claro, el perro se cría con ovejas durante 8 o 9 meses en un brete. En ese proceso, la oveja empieza a reconocer al perro. El perro sabe que con oveja no se juega, porque la primera reacción es decir, bueno, vamos a jugar con este juguete lanudo, y la oveja lo saca carpiendo, porque es mayor, una oveja grande contra un perrito así, imagínate. Entonces ahí el perro aprende que la oveja no es un juguete, que es un par. Bueno, entonces después pasan a un corral con unas pocas ovejas. Entonces ahí el perro ya entiende que el mundo no es un corral, sino campo, ¿no? Y hay ovejas ya experimentadas con perros protectores, que son la escuelita, se le llama, donde dicen el flaco, para, conmigo no va a jugar, ¿viste? Acá va un tarascón, una patada, y bueno, entonces el perro aprende que no es un juguete. Y ahí después sale al campo y el perro está con las ovejas, vive todo el día con las ovejas y es feliz estando con ovejas. Claro, es el mismo, es el proceso que decíamos antes, ¿no? Que falta a los cachorros que nacen afuera respecto a los humanos, que entonces no se dan cuenta y lo agarran como juguete. Bueno, Claro. entonces, justamente, no son seguramente operaciones fáciles ni lindas para hacer. Y sobre todo imagino que teniendo que ocuparse gente que se ocupa también de estas temáticas, nadie, o sea, imagino que vos no estudiaste los perros y esta cuestión es como con el sueño de ir a matarlos, imagino yo. Pero claro, son a veces desgraciadamente medidas que son necesarias como es para la protección, o sea, siempre eso es importante acordarlo porque quizá entre nosotros ya charlamos un poco antes de esto, pero una persona que lo escucha, que no está acostumbrada a este tipo de temática, escucha, pa, matar castores con abatidores que le pegan y perros, salir a cazar perros le puede chocar. Pero es importante entender el, el objetivo de eso. No es por maldad y no es tampoco por egoísmo de que decir, me matan las ovejas y quiero defender mis ovejas, mi propiedad y mi ganancia. Es una cuestión de tutela del ambiente, tanto cuanto las leyes que nos ponemos nosotros humanos respecto a ¿no? Quizás si querés ahí hablar un poco más de los daños que producen estos animales a sus ambientes. A los castores ya nos hablaste un poco, pero eso, ¿por qué es tan necesario, decimos, a largo plazo, más allá del daño económico? Mira, cuando los biólogos intervenimos en estos procesos, lo que estamos haciendo es tratar de proteger hábitats, los lugares donde viven otras especies nativas, ¿no? Y también a ayudar a proteger modos de vida. En el caso del castor, el castor prácticamente ha afectado la mayor parte de toda la vegetación de ribera de los cursos de agua de Tierra del Fuego. Es como que en cada arroyo de un lugar apareciera una máquina de cortadora de vegetación y dijera, listo, acá no queda más nada. Y fabrico embalses, ¿no? Eso por un lado, eso produce un impacto en todo el paisaje, sobre todo porque la vegetación de Tierra del Fuego no evolucionó con un herbívoro como el castor, ¿no? En su lugar original, el castor consume especies como sauces, álamos, que rebrotan. O sea, vos cortás uno de estos árboles y rebrota del mismo tallo, entonces el castor año a año va y saca del mismo individuo. Acá una lenga, un ñire o guindo que se corta, se murió.
En algunos nidos rebrotan, pero por lo general los árboles cortados son árboles que no van a estar más y no van a rebrotar. Entonces la vegetación fueguina no evolucionó con este herbívoro. Entonces es una tensión que no puede soportar. Entonces lo que estamos haciendo con el intento de erradicación de castor es proteger los bosques de Tierra del Fuego, recuperarlos a un estado previo y además evitar que el castor se desparrame por la cordillera de los Andes hasta la zona de Neuquén o Valdivia, destruyendo la vegetación boscosa y la selva valdiviana inclusive, ¿no? Y en el caso de los perros, lo que estamos intentando es evitar primero que ataquen a la biodiversidad, porque los perros cuando están en el campo necesitan comer. Y van a comer un guanaco, van a comer un ave, si encuentran un nido de ave nativa, lo van a comer. Y eso es una presión insoportable para las especies nativas. El perro asilvestrado tiene una característica que lo distingue de las especies silvestres, porque algunos dicen, no, bueno, pero en última instancia es la naturaleza que ordena, entonces pasa a ser como un predador más que pusiste ahí, por lo tanto después todo se va a acomodar. No, eso es falso, porque no existe en la naturaleza un predador de tamaño como el perro y de abundancia como el perro. Como este individuo, estos perros silvestrados están subsidiados por los perros que vienen de las ciudades y por los perros que abandona la gente, a los nacimientos propios de los perros, agregale la inmigración. Claro. Entonces, están en un número muy superior al que podrían estar si estuviera hablando de un zorro o una cosa por el estilo. Y eso los hace mucho más dañinos. Agregale a esto que te decía del comportamiento de acoso y ataque por un juego relictual, por así llamarlo, la capacidad de daño del perro silvestrado en la diversidad biológica y en la producción animal es altísima. Por lo tanto, como biólogos estamos obligados a buscar soluciones, ¿no?, para este problema. Y si las soluciones tienen que ser, pueden ser no letales, bienvenidas sean, como el caso de los perros protectores de ganado. Son otros perros que protegen al ganado y expulsan a los perros silvestrados donde hay ovejas. Perfecto, es una herramienta no letal. Ahora bien, ¿dónde van esos perros? O sea, dicen, no, acá con las ovejas no puedo porque están los protectores, me voy a otro lado. ¿Y a dónde van? A algún lado van y algo van a comer. Por lo tanto, si no hago otras acciones fuera del ámbito productivo, estoy simplemente barriendo la tierra debajo de la alfombra y dejando que eso proceda en otro lugar. Por lo tanto, también como biólogo tenemos que buscar alternativas para actuar en las tierras donde no hay producción. Y esto hoy por hoy, lamentablemente, pasa por retirar perros en forma letal, no queda otra. Ahí va. Bueno, se me ocurrió una pregunta que quizás es más de etología, no sé, pero interesante para mí. Esa manadas y jauría de perros asilvestrado, ¿se notó si tienen una estructura parecida a la de los lobos del cual nacieron o no? Mira, hay algunos mitos con la cuestión de las manadas de lobos, ¿no? Ujú. Muchos estudios de lobos eh, provienen de grupos de lobos que fueron capturados y encerrados en un lugar y entonces los estudiamos esa manada, entre comillas. Esa Ya. manada no era natural, no era normal. Te encerraron ahí y te obligaron a convivir. Es como, no sé si en Uruguay ese programa Gran Hermano. Sí, Ese programa Gran no sé Hermano, donde tampoco si encierran a no. la gente en un lugar y la hacen convivir. Bueno, lo que ves ahí no es la realidad de las relaciones humanas. Eso es un invento. Bueno, con los lobos pasó lo mismo. Los encerraron, los estudiaron y dijeron, las manadas de lobos se portan de esta manera. Escribieron, 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 y eso pasó a ser letra de molde, ¿no? Durante muchos años. Y en verdad hoy lo que sabemos es que esas estructuras no son tan así como dice la literatura vieja. En el caso de los perros silvestrados, parece mentira, se sabe muy, muy poco. Hay un solo estudio en todo el planeta que durante años siguió dos grupos de perros asilvestrados vinculados a basurales de pequeños pueblos de la zona de Abruzzo, en Italia. Ajá. Como eran pueblitos chiquitos, no me acuerdo cuántos habitantes, pero 5.000, 10.000 habitantes, tenían un basural chiquitito. Imagínate un basural de un pueblo de 5.000 habitantes, es una gran cárcava con basura. Y bueno, y como empezaron a aparecer perros, estos biólogos seguían a los perros. Y lo que vieron es que
en esos grupos de perros eh, hay como mucho reciclaje, ¿no? O sea que veían perros que aparecían nuevos, se integraban a la manada sin problemas, cosa que en las manadas de lobo de los libros decís, no, esto no puede pasar. Y también perros que se iban, o sea, perros que aparecían, que desaparecían y que volvían a aparecer después. Y eso durante varios años. Y también que los perros asilvestrados tenían una alta mortalidad, o sea que a pesar de que pueden conseguir comida en basurales y demás, la vida no es tan simple, parece, para un perro asilvestrado, probablemente porque no tiene todas las herramientas genéticas que tenía su antepasado del lobo para desempeñarse en un ambiente natural, ¿no? Entonces Claro. eso, el ambiente natural debe ser mucho más exigente para estos perros, que no dejan de ser perros domésticos, son de vida libre, son perros domésticos de vida libre, entonces vienen con todo su bagaje, ¿no? Eh, Claro. Sí, aparte en un ambiente natural, con quizás en un momento la autopista y el perro que la cruza sin pensar, o la con comida. otras cosas, ¿viste? Con otros climas, supongo que en la zona de Abruzzo el invierno debe ser pesado, entonces ahí tenés Pienso un que sí. factor de control que puede incidir en tu éxito, ¿no? Sí, bastante en zona de montaña. Creo que sea, en general, la montaña uno de los lugares donde más, ¿no? Donde hay menos gente, entonces inevitablemente se puede más generar este tipo de situaciones. Acá en Sí. Uruguay pasa un poco en los balnearios, me parece, pero siempre hay una, siendo muy urbanizado, no, difícilmente se va a llegar a los niveles que puede haber en Abruzzo, en la Tierra del Fuego. Pero, por ejemplo, hay este pueblo muy chiquito donde yo fui que se llama San Gregorio del Polanco, que aparte lo consejo, es tremendo lugar para mí, muy lindo, muy uruguayo. Y bueno, y ahí hay toda una cantidad de perros que viven libres en el pueblo, tienen un lugar donde ganan comida cerca de la ¿cómo se dice? De la comisaría, hay una cosa de comida, hay unos techitos donde van, pero ellos básicamente, yo cuando fui con mi compañera, fuimos paseando el pueblo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, quedó con nosotros, nos acompañó, comió con nosotros, hizo una parejita, sacaron un hueso, después se fue. Preguntamos a los vecinos dicen, no, estos perros van, son del pueblo, después se van esta noche acá, esta noche allá. Y eso es un buen equilibrio, quizá, ¿no? De hacer como que esos perros son parte de la comunidad del pueblo sin ser de ninguno, de alguna manera. Y no tienen el espacio tampoco como para poder ir de cacería, me parece. Sí, yo no acuerdo con el perro comunitario, se llama perro comunitario, el perro Ahí no es va. de nadie, pero de todos, ¿no? Porque en última instancia, a ver, yo creo que hay una falsa empatía selectiva en eso. O sea, yo me siento bien porque le doy de comer al perro y le fabrico una cucha, un techo, pero después me desentiendo de todo lo que le pasa al perro el resto del día. Y el perro, dando vuelta por la ciudad, sigue corriendo riesgo de ser atropellado por un vehículo, de atacar a otro perro, de atacar a una persona, de comer basura, comer vidrio, lastimarse. Entonces, Sí, yo esto. le diría, si a usted le parece que la vida de un perro en la calle es una vida que uno podría tener, ¿por qué no la prueba hacer un día? ¿No? ¿Por qué no prueba vivir la vida de un perro en la calle? Yo Sí, creo que lo que eso. tenemos que hacer es sacar a esos perros de la calle, buscarles un lugar que los adopten y ayudar a las organizaciones que protegen a los perros para que en ese trabajo logremos vincular, sacar a los bichos de la calle y buscarles un lugar adoptivo Claro. y desestimular la venta de animales de raza y demás, porque eso es lo que hace que haya pocas adopciones. Entonces, Y eso yo creo que aparte hay es que algo que trabajar me en parece esa línea. bárbaro. O sea, bárbaro en el sentido negativo, como de barbárico, quizás es la palabra. Barbárico, sí. Porque sí, es pensar de tener que elegir como... ta, si pensamos ahí está, obviamente sin ir al discurso de querer humanizar demasiado los perros, pero si imaginamos una situación parecida por un caso de adopciones o de como de ir a comprar, yo qué sé, la verdad, con todos los caniles y los refugios que hay y perros hermosos que hay, ir a comprar uno de raza es puro egoísmo de mi punto de vista, pero bueno, cada uno hace. Sí. Y ¿y con los gatos hay un problema también de gatos asilvestrados? Mira, acá en Tierra del Fuego, la verdad no sabemos, pero no en todo el planeta los gatos asilvestrados representan un problema
creo que peor que el de los perros en las ciudades, ¿no? Porque los gatos silvestrados son responsables de liquidar la mayor parte de las aves que viven vinculadas a las ciudades. El gato también es un predador chiquito, ¿no? Que nosotros transformamos en un animal de pequeño tamaño que vive con nosotros, pero conserva todavía esos instintos de cazador y lo vemos cuando nos trae un trofeo a la casa, ¿no? Trae un Sí. trofeo con un ratón o un gorrión. Esos son todos acciones clásicas del predador, ¿no? Eh, de hecho, en Australia, por ejemplo, está motorizando la necesidad de controlar la población de gatos ferales, aunque sea en forma letal, porque se están comiendo la diversidad biológica de Australia. Lo mismo en Nueva Zelanda. Ahora están comenzando con los gatos en Nueva Zelanda porque es terrible. Eh, entonces está esta idea de que el gato tiene que vivir libre, tiene que poder cazar, y está haciendo bolsa la diversidad biológica. No está bien. Y hay gente además que promueve la existencia de colonias de gatos ferales en las ciudades. O sea que al gato hay que atraparlo, esterilizarlo y volverlo a dejar en el lugar en el que estaba. Y eso resuelve la reproducción, pero no resuelve el daño que produce el animal durante los años que le quedan por vivir. Sí, era el discurso que Sigue, hacíamos sigue antes. produciendo, ¿no? Entonces, con los gatos es lo mismo que con el perro. El gato tiene que estar adentro de tu casa, si sale, sacarlo con un arnés. No tiene que haber gatos en la calle. No, ¿viste? Nosotros pensamos que el lugar donde vivimos, yo vivo en un lugar hermoso y estoy rodeado de vegetación, pero acá tendría que escuchar los cantos de las aves y no los escucho, entre otras cosas, por los gatos y los bisones. Pero no pensamos que esto es natural, pero en verdad esto es el día después de una bomba atómica, que es la presencia de gatos sueltos y de bisones y demás, ¿no? Bueno, y hay personas que sostienen que nosotros también, a su tiempo, cuando llegamos en los distintos continentes, eh, fuimos extinguiendo abundantes especies, como cuando llegamos a Australia, cuando llegamos acá en Bueno, América, sí, mucho sí, antes de los sí. europeos, como cuando llegamos como especie, hablo. Sí, sí, Como, hay un discurso animalista muy preocupante que tiene raíces veganas, pero que se va para el lado de que todo el mundo tiene que ser igual, que dice que el humano es el primer invasor, por lo tanto no tenemos que tocar a ninguna especie, no tenemos derecho a considerar ninguna especie como invasora. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Irnos al cuerno de Etiopía, a vivir todos allá, de donde vinimos? Vamos todos ahí, y nos sacamos ahí. aparte, o sea, la diferencia es que nosotros lo sabemos. O sea, hay muchas Claro, personas que dicen, somos ah, conscientes. la cianobacteria extinguió a su tiempo el 90% de las especies. Sí, pero la cianobacteria no podía reflexionar, no podía poner en acto comportamiento Claro. como para evitar de extinguirla. Nosotros sabemos que estamos dañando, tenemos todas las herramientas. Yo no hago una culpa a los primeros humanos que llegaron a Australia, que extinguieron la megafauna. Hago una culpa a los de ahora, quizá que siguen permitiendo de que existan estas cuestiones y que eso, que no se ocupa. Bueno, esta temática me habías dicho, así vamos cerrando, que ya me parece que grabamos un buen capítulo con abundante carne a la brasa, como se dice. Eh, pero me habías dicho que eso, de la cuestión del ambientalismo, del animalismo, de esa tendencia del antiespecismo, de esa corriente que últimamente están viviendo un periodo bastante, ¿no? De, no sé cómo decirlo, de surgimiento muy, muy fuerte. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que estamos transitando lentamente un camino oscuro, un camino hacia la oscuridad. Si Carl Sagan estuviera acá en esta mesa, diría, vamos camino a la oscuridad, las velas se están apagando y la razón no está, no está primando, nos estamos dejando llevar por emociones, en principio saludables y encomiables, pero de gravísimas consecuencias. Hay varias corrientes que están dando vuelta últimamente. Una es el mascotismo, ¿no? Que es este amor exacerbado por los animales de compañía, concretamente gatos y perros, de lo cual ya hablamos, ¿no? Sí. Eh, Andá a una veterinaria y fíjate qué es más fácil conseguir, un remedio para una mascota o ropa. Vas a una veterinaria, entrás y lo mirás en los escaparates. Ahí te das cuenta hacia dónde estamos yendo como consumidores, ¿no? Pero más preocupante es el animalismo, que ya dice
que quiere instalar la idea de que todos los seres sintientes eh, tienen que ser considerados iguales como a nosotros, como personas. Entonces, a partir de ese momento, eh, pasamos a tener los mismos derechos que los animales. Y ellos tienen que ser considerados como nosotros, entonces yo no podría controlar una plaga de ratas en mi casa, por ejemplo, o mucho menos controlar el castor, mucho menos controlar el perro silvestrado. Y después hay una corriente abolicionista que lo que dice es que también se apalanca en este animalismo y dice, tenemos los mismos derechos que los animales, somos todos iguales, pero además el hecho de considerar a una especie exótica invasora es una convención antiespecista. Yo, como soy especie que me creo superior, declaro a un castor, a un perro silvestrado, a un conejo, una especie exótica invasora y por lo tanto voy y la masacro, la mato. Y eso está mal. Entonces, todas esas visiones tienen un origen que uno puede decir entendible, encomiable, que es la compasión. Pero lo que no se percibe es que esa compasión selectiva por algunos animales tiene consecuencias en hábitats, en ecosistemas, en especies enteras y en modos de vida. La preocupación excesiva por un individuo, si no mates a ni un castor, busca otra manera, no tiene que ser letal, lleva a daños en los ecosistemas. Decir, no toques a un perro silvestrado, lleva a condenar a que no haya más producción ovina, lleva a condenar a las crías de guanaco a morir en la fauce de los perros, lleva a crías de aves a morir en la boca de los perros. Entonces, lo que no percibe esta corriente de pensamiento es la consecuencia a nivel ecosistémico o de poblaciones y de especies de defender un individuo. Lo estamos viendo hoy en día, lo estamos viendo, no sé si está siguiendo el tema de los hipopótamos de Escobar, Sí, ¿no? hablábamos de eso Bueno, también, Micaela. bueno, si se han hablado de eso, hay inclusive senadores. Rápidamente, igual si querés explicar un poco lo que pasó, porque citamos simplemente que Ah, existe. bien, bien. Bueno, entre las cosas que hizo Escobar cuando fue el zar de la droga ahí en Colombia, en su hacienda Nápoles, instaló una población de hipopótamos. La quiso traer de África. Trajo hipopótamos. Obviamente, cuando lo matan a Pablo Escobar y se disuelve toda su organización, lo que menos se preocuparon la gente que andaba por ahí es en los hipopótamos. Le abrieron la puerta y dijeron, váyanse. Y ahora hay cerca de 150 hipopótamos que todavía están limitados a la cuenca del Magdalena, que es un río que desagua en el Caribe, si no me equivoco. Todavía no están en la cuenca del Amazonas. Si llegan a pasar la cuenca del Amazonas, imagínate lo que es la cuenca del Amazonas. Es una cuenca que ocupa, yo no recuerdo ahora, pero sería la tercera o cuarta parte de América del Sur. Claro. Chao. Entonces el gobierno colombiano recién ahora estaba diciendo, bueno, lo declararon especie exótica invasora hace 2 años, pero hay grupos animalistas que inclusive tienen gente en la Cámara de Senadores que se opone a esto, quiere crear santuario para los hipopótamos y capturar a cada hipopótamo, llevarlo a un santuario y dejarlo ahí hasta que se muera. Lo cual es ilusorio, es ilógico. Si alguna vez alguien vio una película, una filmación de cómo dirimen sus asuntos los hipopótamos, lo menos que quiere hacer es estar cerca de un hipopótamo, que debe estar a 100 metros. Porque además son rápidos, son veloces, son agresivos, son terribles. Posiblemente a un océano Atlántico de distancia. Claro. Entonces, cuando vos decís, llevo el hipopótamo a un santuario con otras especies, lo más probable es que el hipopótamo termine masacrando a las otras especies por una cuestión simplemente territorial. Entonces, esas ilusiones ilusorias prenden todavía, y vos lo que escuchás en diálogos, en notas periodísticas, gente que dice, no, no puede ser que los biólogos estén pensando en matar animales. ¿Para qué estudiaron biología si no aman la vida? Entonces hay una concepción ilusoria de que el biólogo tiene que amar la vida. Sí, nosotros amamos la vida, pero amamos la vida de sistemas, de especies, de poblaciones, de modos de vida. La vida de un individuo a veces tiene que ser sacrificada en pos de proteger ecosistemas completos. Y eso es lo que no termina de entender el abolicionismo ni el animalismo. Sí, sobre todo me parece a veces que sean también las atenciones que ponen un poco selectivos. O sea, por ejemplo, yo noto que muchas veces generamos empatía o vínculo o eso, estamos más cercanos inevitablemente a los otros mamíferos, mucho más, o sea,
que hay una preferencia siempre con los mamíferos, pero por ejemplo, ya con los peces o con los reptiles o con los insectos nos importa menos. O sea, no sé, nada, la ganadería, la abolición del consumo de carne, pero después la agricultura que exterminó entere poblaciones de insectos, de gusanos o de otra, ¿no? De otro tipo Sí, de... sí. Hay algunas falacias que esta posición animalista no termina de comprender, creo, en parte porque manejan información falseada. Bueno, las cosas contra las que No combatió Carl científica muchas Sagan, veces, ¿no? sí. No científica, pseudociencia. Esta idea de que todos deberíamos comer vegetales desconoce nuestros orígenes, donde pasamos de ser simplemente recolectores de fruta a ser cazadores y consumidores de proteína. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea de pensar de que deberíamos reemplazar todo el ganado por el consumo de vegetación, desconoce que si todos dejáramos de comer proteína animal y pasáramos a comer proteína vegetal, impactaríamos en comunidades naturales porque tendríamos que convertir prácticamente todo el planeta en un gigantesco campo de cultivo. Mientras que el ganado, bien mantenido, es capaz de comer cosas que jamás, jamás, jamás comería un ser humano, porque está preparado para procesar materia de una manera distinta que el ser humano. Entonces, si no entendemos eso y pensamos que simplemente siendo todos consumidores de vegetales vamos a beneficiar a la diversidad biológica, eso es mentira, eso es falso. Y aún con tecnología, esta idea de la carne de reactor que está saliendo ahora, la proteína generada en reactores biomoleculares, está bárbaro, pero ¿cuánto cuesta hacerlo? ¿Cuánta energía demanda eso? ¿Esa energía de dónde sale? ¿Qué otras cosas necesito? Necesito campos de paneles solares. Bueno, esos campos de paneles solares, ¿dónde van a estar? Van a estar en campos naturales, que van a dejar de ser campos naturales, van a pasar a ser paneles solares, y ahí dejan de vivir especies. Bueno, esa cosa no está bien discutida, creo. Sí, a veces es que a veces es difícil, decimos, en la persona que nos ocupan, y a mí también hasta hace poco, hasta de empezar estas charlas, decimos entender la complejidad un poco del ecosistema en el cual nos movemos. Por ejemplo, un amigo me había hablado de un colega de Micaela, de hecho ahí en Dinamarca, italiano, que me puse en contacto con ella, y que me hablaba de la importancia que uno no piensa imposible, ni se le ocurre la importancia, por ejemplo, del desierto del Sahara por la selva amazónica, de la arena que a través Sí, del viento cruza todo el océano y llega y trae fósforo, me parece, o igualmente nutrientes. Y eso uno no lo piensa, uno dice, ah, bueno, pero una cosa que siempre se decía en Italia, se dice, ah, ¿por qué no llenan el desierto del Sahara de paneles solares, por ejemplo? Y agarrás cantidad de energía y todo eso. Bueno, si por ejemplo se hiciera, una de las cosas que pasarían probablemente es que se cubriría una enorme superficie de la cual normalmente llegan nutrientes hasta la selva amazónica y sería, podría ser que se llegue a golpear como es mucho más complejo y las sí. intervenciones que podemos hacer no son nunca tan sencillas como, ah, metemos paneles solares ahí y lo resolvemos. Y también otra cosa que quizá un día lo puedo hablar, me gustaría hablar con alguien que se ocupa de cetáceos, por ejemplo, porque también es muy interesante la historia de los cetáceos. Y había leído últimamente de dos orcas, dos individuos orcas, ¿no? Dos especies de orcas que llegaron a Sudáfrica hace unos años y en poquísimo tiempo hicieron prácticamente desaparecer el tiburón blanco. Como que lo cazaron todas las especies y lo hicieron prácticamente desaparecer. Y bueno, la pregunta que me hago, y después podemos ir cerrando, es, eh, en estos casos de los castores, de los perros, evidentemente evidente la responsabilidad del humano. O sea, el castor literalmente le hemos agarrado de un lugar, llevado y dejado. Pero también en la naturaleza, los equilibrios ecosistémicos, decimos, cambian, o sea, existe en la naturaleza también el proceso de cambio radical de ecosistema decimos, por parte de, ahí es difícil porque decimos, por parte de, no de nosotros, decimos, de la misma ciclo de la naturaleza de alguna manera, porque estas orcas que llegaron, de alguna manera, van a... Sí. Mira, hay otro de los mitos, creo yo, de la biología del siglo XX, que ahora ya creo que está cambiando, ¿no? Es la idea del equilibrio, ¿no? Cuando yo era mucho más joven, ¿no? Y me alimentaba de los documentales que veía
de la naturaleza, que no eran muchos en esa época, estamos hablando de la década del 70, 80, no era lo que hoy ves, que tenés canales completos dedicados a difusión. Se comunicaba mucho la idea de que un sistema natural estaba en equilibrio, y esa idea de equilibrio te llevaba a pensar en algo inmanente, intocable, que se permanecía igual a lo largo del tiempo. O sea, el equilibrio, equilibrio igual a estabilidad, igual a... Esto es igual a lo largo del tiempo. Y la verdad es que hoy sabemos que la naturaleza es continuo cambio, dinámico, dinámico. Siempre hay cosas que van cambiando, y solo porque nosotros vivimos 70, 80 años y pensamos que en lo que hemos vivido pasó tal cosa, no tenemos que pensar que esto mismo va a pasar mañana ni que pasó ayer. Y con este caso de las orcas con los tiburones, lo mismo. En términos de la población de orcas, un día un grupo de orcas aprendió que en ese lugar se conseguían tiburones blancos, que es una presa, eh, ¿cómo decirlo? Una presa rendidora, ¿no? O sea, no Ah, es comerte un pingüino, no es claro. comerte 100 pingüinos para llenarte. Con un tiburón blanco me hice el día. Entonces el cazador que dice, yo tengo que agarrar esto. Es más conveniente que ir a perseguir pingüinos, me cuesta menos. Entonces la orca se especializaron en cazar, le encontraron la vuelta, por así decirlo, al, al tiburón, y listo, por ahí te liquidaron al tiburón de esa zona en un plazo de 5 años. Entonces ahí aparece el ser humano y dice, qué barbaridad, tenemos que hacer algo. No, la verdad no hay que hacer nada, esto es puramente natural, esto ocurre. Así como un día puede ocurrir que no haya más tiburones y que aparezcan tiburones en otro lado y las orcas digan, bueno, acá vamos a otro lado y desaparezcan las orcas de ese lugar y va a volver a haber tiburones, por ahí en 100 años. Lo veremos, no lo veremos. Pero esta idea de que la naturaleza cambia continuamente es algo que tenemos que entender. Y lo que vemos hoy es muy distinto a lo que era ayer y lo que va a ser mañana. Es cambio continuo. Claro, que lo queramos o Acá menos. también, acá también está pasando. En Tierra del Fuego hay un lago muy grande que se llama Lago Fañano, está en el centro de la isla, ¿no? Es un lago, el lago más grande de América. Tiene ciento y pico de kilómetros de largo por unos 5 o 10 de ancho. Es un lago importante. Y obviamente en Tierra del Fuego se sembraron truchas hace más de 100 años para la pesca deportiva. Y el lago Fañano es un lugar donde hay pesca deportiva. Y obviamente un día los lobos marinos que viven en el seno almirantazgo, en Tierra del Fuego chilena, aprendieron que venían truchas del lago Fañano porque ese lago desagua en el Pacífico, Claro. básicamente. Y dijeron, ah, mira, acá viene comida, vamos a subir el río. Empezaron a subir el río y ahora están en el lago Fañano comiendo truchas. ¿Qué dicen los pescadores deportivos? Hay que sacar a los lobos de acá. ¿Y cómo hace para sacar a los lobos del lago Fañano de 150 kilómetros de largo? ¿Me puede explicar una manera? El lobo tiene todo el tiempo para vivir. Y aparte el Entonces, derecho, si tiene ahí la trucha, ¿no? claro, trajimos una pieza introducida, el tipo está comiendo. Entonces, no hay manera de evitarlo. Claro. Sí, eso pasa también en la historia. A veces me pasa hablando quizás de política en estos años, ¿no? De incertidumbre y de eventos locos que están pasando, que uno piensa, ah, el mundo no cambiará nunca, o le quedará siempre igual, o esto, cuando en verdad, que lo queramos o que no lo queramos, el mundo, la naturaleza, que sea la historia, que sea la sociedad, o que sea la naturaleza, van a cambiar como siempre hicieron. Bueno, Adrián, muchísimas gracias, de verdad. Tremenda charla, muy interesante. Bueno, Y ha sido nada, un gusto. muchas gracias por el tiempo, la disponibilidad y bueno, quizás habrán otras ocasiones para charlar. Cómo no, cuando quieran. Bueno, un saludo a todos y a todas. Esta era la secta sagánica. A la próxima.